Presenta el siguiente programa Banco República. Aprovecha el crédito express para pymes del Banco República, a sola firma y sin demoras. Conoce más en brow.com.uy. Presenta Claro Empresas para sus servicios de valor agregado, Clock, flota satelital y Microsoft 365. Contactate al 0800 8899. En el programa de hoy de Empresarios de Acá vamos a conversar sobre las relaciones laborales en la actualidad con Nelson Larrañaga, que es especialista en relaciones laborales. También vamos a conversar sobre la tecnología al servicio de la actividad notarial con Juan Ángel de la Fuente, que es director de Escribanía de la Fuente y de Ocaratec. Vamos a recibir al doctor Nelson Larrañaga, que si hay que hablar de relaciones laborales en Uruguay es la persona indicada. Muchas gracias por estar aquí. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, antes de comenzar la entrevista, Nelson, yo lo voy a invitar a sanitizarse con los productos de Chamán Uruguay. Aquí tenemos Mango, la fragancia Mango, y les cuento que es un sanitizante de manos con acción biocida que elimina el 99,9% de virus y bacterias. Contiene dermoprotectores que evitan el resecamiento y el enrojecimiento de las manos provocados por el alcohol en gel tradicional. Contienen delicadas esencias frutales y herbales y los puedes adquirir en www.chamanuruguay.com.uy o al 2400 25 22. ¿Qué tal? ¿Le gustó? Muy rico hasta acá se siente el aroma. Sí. Bien, Nelson, bueno, con un Mac Café de por medio, yo lo voy a invitar a comenzar la entrevista. Agradecer, por supuesto, este libro que me ha traído Nelson Larrañaga, Compendio sobre relaciones laborales. Tengo una cálida dedicatoria, quien le agradezco. Y bueno, como yo lo presentaba, Nelson es la persona indicada para hablar de relaciones laborales en Uruguay. Así me gusta presentarlo porque realmente es un profesional de muchísimo conocimiento en nuestro país. Y a propósito de eso vamos a hablar, ¿no? De las relaciones laborales en Uruguay. ¿Cómo observa usted, Nelson, que está en estos momentos, ¿no? Las relaciones entre trabajadores y empresarios? En materia de relaciones laborales es importante determinar quiénes son los actores que participan, ¿no? Hay un concepto que son relaciones colectivas. ¿Por qué se llaman colectivas? Porque del lado de los trabajadores participa generalmente un sindicato, del lado de los empleadores puede participar un solo empleador o puede participar una organización de empleadores. Esa relación puede ser de acuerdo, de conflicto, ¿no? Y hay un actor ahí que es el gobierno, es el que trata de mediar en esa competencia de intereses que hay entre los trabajadores y los empleadores. Es importante destacar cuál es el rol del gobierno en las relaciones laborales. Muchas veces no se destaca eso y sí tiene participación. En las administraciones anteriores, el gobierno tenía un papel muy intenso y muy a favor de los trabajadores. La cuestión cambia con esta coalición de gobierno. En el propio programa de gobierno se dice que las relaciones laborales se busca un punto de equilibrio y el Estado, el gobierno laboral no iba a estar inclinado a ninguna de las dos partes, ¿no? ¿Eso cómo se manifiesta? Bueno, en la parte más importante, una de las partes más importantes de las relaciones son la negociación colectiva, otra parte son los conflictos y otra parte son la solución de esos conflictos. Entonces, en eso transita la relación entre las partes. La negociación colectiva, evidentemente, es la raíz de generar reglas laborales para las partes, ¿verdad? Pero acá hay un componente que es el Consejo de Salario. Y ahí es donde el actor político, que es el gobierno, entra a participar en esas relaciones. Al menos en la negociación de los salarios. No puede participar en el resto de las condiciones de trabajo, pero sí en los salarios. Pero la experiencia indica que en ese órgano tripartito, Consejo de Salario, participan los tres, ¿ya?
Y eso, por ejemplo, es objetado por la OIT. Es decir, el gobierno no puede estar en una mesa de negociación donde se negocian condiciones de trabajo y aumentos de salarios por encima de los mínimos. Ese es un aspecto que Uruguay va a tener que corregir, porque hace ya más de 10 años que viene esta observación, y el gobierno ha dicho que va a mandar un proyecto de ley al Parlamento para, entre otras cosas, esta observación levantar. Después está el otro aspecto de cómo están reguladas las organizaciones profesionales, del lado de los trabajadores y del lado de los empleados. Del lado de los trabajadores hay una absoluta libertad de crear organizaciones, de administrar, de generar un plan de acción. Esto también aplica a los empleadores, pero lo cierto es que hay muchas organizaciones de trabajadores que no han transitado el trámite de personería jurídica. ¿Qué significa esto? Que mediante un estatuto aprobado por una asamblea y es presentado hasta ahora al Ministerio de Educación y Cultura, se lleva un trámite bastante largo y el Ministerio de Educación y Cultura le da la personería jurídica. Eso quiere decir que se crea una persona distinto de los integrantes. Entonces va a responder esa nueva persona jurídica, y es la que va a ser sujeta de derechos y obligaciones y responsabilidades. Mientras eso no suceda, son responsables las personas que integran esa organización. Entonces, hay muchos sindicatos de larga tradición que sí tienen esa personería jurídica y la tramitaron al Ministerio de Educación y Cultura. Y hay organizaciones de empleadores muy antiguas también que la tienen. Entonces, eso equipara la situación. El problema es cuando del lado del empleador hay personería jurídica y del lado del trabajador no hay personería jurídica. El gobierno dio un paso en el sentido de reconocer las personerías jurídicas, tanto de sindicatos como de los empleadores que no la tengan, mediante un trámite sencillo ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bien. Entonces, eso va a facilitar mucho el tema de la responsabilidad laboral, tanto de los empleadores como de los trabajadores, ¿no? Cuando asumen compromisos. ¿Y cuándo asumen compromisos? Cuando firman convenios colectivos. Otra cosa es cuando organizan un conflicto, ¿no? Y aplican medidas que pueden ser en contra de la ley, en contra de las normas. Y hemos tenido varios ejemplos de eso en los recientes conflictos, que cuando no existen reglas entre las partes, que lo que se llama regla de prevención del conflicto, es decir, cuando surge un diferendo, es importante que las partes tengan la oportunidad de negociar antes de aplicar medidas. ¿Qué sucede cuando se vence el convenio colectivo? Las partes quedan sin reglas para justamente prevenir el conflicto. Porque en la medida que se está negociando, las partes saben que en cualquier momento va a venir una medida mientras esté vigente el convenio. Cuando cesa el convenio, ahí el sindicato dice, bueno, ahora yo no tengo reglas, aplico los paros cuando yo quiero, y eso no está bien. ¿No hay legislación allí que proteja de alguna forma al empresario en ese sentido? Claro, hay una ley que es del año 1968, que se dejó de aplicar, pero está vigente, que dice que una medida de conflicto tiene que ser preavisada con 7 días de anticipación. ¿Y por qué es eso? Porque en 7 días las partes pueden intensificar las negociaciones, sabiendo de que al 7º día se va a aplicar la medida. Claro. Pero lo que sanciona la ley con ilegitimidad, dice ilicitud, es cuando se aplica un paro sin preavisar. Es decir, como sucedió en estos días, es decir, un paro resuelto a las 11 de la noche a aplicar ya al día siguiente. Estamos hablando de la FOICA, de la Federación de Obreros de la Industria Frigorífica, que resolvió en una serie de un par de días, 3 días, paros consecutivos anunciados, con por supuesto muchos menos de 24 horas, sin que hablar que no cumplían esas reglas de 7 días. Mi pregunta es, ¿por qué no se aplican estas leyes, esta ley en particular?
Bueno, yo lo que sugerí es que se convoque a un órgano máximo de negociación colectiva donde participa el gobierno, se llama Consejo Superior Tripartito, que es el órgano de gobernanza de las relaciones laborales. Lo que sugerí es que el gobierno convocara a ese órgano para acordar un protocolo marco de prevención de conflicto, justamente para estos casos en que se vence el convenio colectivo, no hay reglas, y entonces el sindicato dice: yo hago lo que se me parece y no respeto ese plazo de preaviso. O sea, en mi opinión, si se aplicara la ley, esos paros deberían haber sido declarados ilegítimos, ilícitos, porque la ley es clara en ese sentido, ¿verdad? De que hay previsar. Y en ese caso de ser ilícito, ¿qué es lo que implica para digamos, quién es el sindicato en este caso? Y en ese caso que pueden ser sancionados por adherir a una medida ilícita. Lo cierto es que esa norma no ha sido aplicada. Por supuesto que en las administraciones de los 15 años anteriores tampoco fue aplicada, pero es una ley que está vigente y justamente tiene esa virtud de evitar estos paros sorpresivos que, si uno los juzga del punto de vista jurídico, si bien son ejercicios del derecho de huelga, el derecho de huelga no es absoluto. El derecho de huelga, el paro es una especie de huelga, para que se entienda, es una huelga de corta duración. Justamente lo que quiere la norma es poner límites, tanto al derecho de los empleadores como al derecho de los trabajadores. La huelga existe, es legítima, pero tiene que respetar ciertas reglas. El preaviso es una de ellas. El hecho de que los daños desproporcionados que crean este tipo de medidas, ¿no? al resto, a una cadena bastante importante, ¿no? tanto productores, consignatarios, el procesamiento de la industria, cumplir compromisos de exportación. Lo mismo sucedió en el puerto. En el puerto exactamente lo mismo. Este es un fenómeno nuevo, ¿no? que realmente debería tener una atención especial en ese Consejo Superior Tripartito y acordar un protocolo de prevención de conflicto. Eso es lo que yo veo como lo nuevo. Lo que era antes, en las administraciones anteriores, el dolor de cabeza eran las ocupaciones y los piquetes. Bueno, las ocupaciones y piquetes han disminuido en esta nueva administración porque hubo un decreto del Poder Ejecutivo, que fue un compromiso de los 5 partidos de la coalición, de derogar el decreto que permitía las ocupaciones. Bueno, eso disminuyó, pero ahora tenemos este otro problema. ¿Hay tibieza del gobierno en este sentido, digamos, porque se ha prolongado este tipo de medidas en varios sectores? No son de un día, son por lo general de varios, es muchas los eslabones de la cadena que son afectados, y de alguna forma también denotan, decir, podemos accionar, que en definitiva no hay consecuencias, ¿no? Porque ¿quiénes son los responsables? No sé qué opinión le merecen. Creo que ahí la proactividad del gobierno es advertir a los sindicatos de que va a comenzar a aplicar esta norma. Tendría que haber sido antes, eso es verdad. Pero creo que tiene que avanzar en una convocatoria urgente a este Consejo Superior, acordar el protocolo para que estas cosas no vuelvan a suceder. No deberían suceder en un clima civilizado de relaciones laborales. Y Nelson, porque una de las preguntas que creo que también traspasa la pantalla es de decir, bueno, los sindicatos que no tienen personería jurídica pueden sentarse a negociar acuerdos salariales en la misma mesa que empresarios y gobierno, y allí ¿cómo es que eso se permite, ¿no? Porque de alguna forma no hay, al no tener personería jurídica tampoco hay responsables detrás, ¿no? Porque es como que a veces no queda muy claro, ¿no? ¿Por qué se da? En Uruguay tenemos una lo que se llama amplia libertad sindical. Esto viene de un convenio internacional aprobado por la OIT, que fue aprobado por Uruguay por ley,
que dice justamente que las organizaciones profesionales tienen libertad para crearse, para aprobar su estatuto, para gobernar su administración, para delinear su programa de acción. Pero no es un requisito esencial actuar en las relaciones laborales y tener personería jurídica. O sea, puede un sindicato o una organización de empleadores actuar en materia laboral sin tener personería jurídica. Por eso es una necesidad jurídica de que a los sindicatos y a las organizaciones de empleadores tengan un instrumento para justamente obtener esa personería jurídica de manera rápida, como es este proyecto, que además la innovación que introdujo el gobierno fue que para los sindicatos, para percibir la cuota sindical, necesariamente tienen que tener personería jurídica, porque ¿qué es lo que sucede? Si un sindicato no es una persona jurídica, el dinero que recaudan de la cuota sindical va a parar a cuentas individuales de los dirigentes sindicales, ¿no? Entonces el gobierno advierte eso y dice no, que si tiene personería jurídica va a esa persona que es distinta de las personas físicas que lo integran. Y yo creo que es una buena iniciativa el tratar de eso. Y a consecuencia de eso, al tener personería jurídica, ahí van a adquirir derechos y obligaciones. Es decir, en un convenio colectivo, que es un contrato, vamos a esperar, es un acuerdo de voluntades entre empleadores y trabajadores, donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones. Pero cuando se incumple ese convenio y la otra parte quiere accionar contra el que incumplió, si el otro no tiene personería jurídica, los responsables son todas las personas del sindicato. Entonces ahí, si no hay patrimonio para responder, no hay forma de resarcirse de los perjuicios. Sí, está como todo prendido de un hilo, digamos, ¿no? Por costumbre, legalmente debe tener algún nombre que sea accionado así. Es un uso, pero digo, la falencia que tenemos de regulación es que no avanzamos en instrumentar un procedimiento fácil para obtener personería jurídica. Cualquier asociación civil, que son los sindicatos o los empleadores, que cada uno defiende un interés, necesariamente tienen que tramitar la personería jurídica ante el Ministerio de Educación y Cultura. Es un trámite largo, es un cuello de botella, porque todas las asociaciones civiles, cualquiera sea su objeto, si quieren tener personería jurídica, tienen que ir ahí. Entonces, es una buena iniciativa que sea el Ministerio de Trabajo, que es el que gobierna las relaciones laborales, el que otorgue esa personería jurídica. Pero para eso tiene que haber una ley. Bien, para estas cuestiones, ¿no? Que en definitiva le dan regulan, ¿no? Le dan legalidad en este caso, por ejemplo, a los sindicatos. ¿En dónde está la pelota en la cancha? ¿Quién la tiene? ¿El gobierno de efectivamente exigirlo a los sindicatos? Digo, porque alguien tiene que dar el primer paso, ¿no? De poner plazos. Por la personería jurídica. Claro, de exigencias en este caso, ¿no? En este caso la palabra la tiene el Parlamento. El Parlamento es el que tiene que activarse en el sentido de aprobar ese proyecto de ley con las modificaciones que entienda, ¿no? Por su autonomía como poder del Estado, pero eso tiene que estar rápidamente aprobado, porque ya la discusión interna entre empleadores, trabajadores y gobiernos se dio en ese ámbito que mencionaba Consejo Superior Tripartito, y ahí el gobierno recogió los comentarios que le hicieron y envió el proyecto. O sea que eso ya está, vamos a decir, bastante hablado, bastante conversado, entonces ahora el Parlamento es el que tiene la última palabra de aprobar la ley. O sea que urgimos al Parlamento a que apruebe esta ley. Bien, Nelson, clarísimo. Brevemente le voy a pedir para terminar la nota, por supuesto que son muchos los temas para tratar con usted, así que lo espero en otra oportunidad. Con placer. Pero bueno, ¿en qué aspectos modificó la LUC? Yo sé que estuvo trabajando en ese sentido muchísimo, las relaciones laborales, ¿no? En nuestro país. Le pido que nos comente allí a propósito de su análisis. En realidad, este es otro fenómeno nuevo, donde el movimiento sindical
incursiona en una actividad puramente política, ¿no? Porque si uno analiza los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que están impugnados, yo estuve sacando las cuentas, solo un 5% refieren a mejoras de condiciones de trabajo, que es la posición natural de los sindicatos, o sea, defender los intereses de los trabajadores. Esta ley es una mega ley dentro de esos 135 artículos incluyen 2 artículos claves en materia de relaciones laborales, uno sobre huelga y otro sobre piquete. ¿Qué dice respecto de huelga? Y bueno, dice que cuando hay una huelga, los huelguistas no pueden impedir la libertad de trabajo de quienes quieren trabajar y la libertad de los empleadores, los directivos que quieran entrar a trabajar. A mi juicio, o sea, ese artículo no tiene aplicación práctica. ¿Y por qué? Porque la huelga es dejar de trabajar. Y el dejar de trabajar no impide, por sí mismo, el que otros trabajen, ¿no? Entonces, para mí, el concepto no es que esa norma es meramente para cumplir con la OIT, que tiene un concepto de huelga, que es dejar de trabajar, pero a su vez dice que la huelga comprende ocupación en lugares de trabajo y piquetes. Una cosa incomprensible, porque tanto la ocupación del lugar de trabajo como los piquetes no tienen nada que ver con la huelga. Porque huelga es dejar de trabajar, me voy, dejo de trabajar. Si yo acompaño la huelga, ocupo el lugar de trabajo o bloqueo la entrada a un establecimiento, eso es piquete, son medidas activas que no tienen nada que ver con la huelga. Entonces, ahí hay una confusión por parte de la OIT entre huelga, ocupaciones y piquete. Meten todo dentro de un mismo concepto y eso técnicamente no es correcto. Eso llevó a la confusión a quienes redactaron este artículo de la LUC, que es el 392, y lo pusieron así, tal cual como lo dijo la OIT. Bien. Entonces, y después el otro de los piquetes, que en realidad lo que dice es que no se admiten en las vías públicas y en los espacios privados de acceso público. Por ejemplo, las playas de estacionamiento de los shopping, por ejemplo, que es un lugar de acceso público, pero es privado. Pero lo que no reguló la LUC es los piquetes, los bloqueos en las empresas privadas. Ese aspecto no está regulado. Debería, a su juicio, claro, incluirse. Hay una solución transitoria que es extender el decreto a que yo me refería que deroga el tema de la legitimidad de las ocupaciones, extenderlo también en los piquetes, como una solución transitoria. Pero yo voy más allá de eso y propuse un proyecto de ley que contempla todo este fenómeno de las ocupaciones y piquetes, que sí son los que no dejan trabajar a los demás, porque nadie puede acceder, y eso pasó en todas los 15 años de administración, nadie podía entrar a un lugar de trabajo ocupado o a un lugar donde estaba bloqueada la entrada. Bueno, esas medidas sí son las que coartan mi derecho constitucional a trabajar o el derecho del empleador a usar sus bienes. Bueno, eso hay que apuntar transitoriamente, pero la solución definitiva tiene que ser una ley, porque los decretos evidentemente dependen de la voluntad política del Poder Ejecutivo. Si hoy o mañana cambia el signo político del gobierno y dice, bueno, deroga ese decreto y puede volver otra vez a legitimar las ocupaciones y los piquetes. ¿Me explico? O sea, bien. Por eso es que yo propuse un proyecto de ley. Bien. Que lo da certeza jurídica, ¿no? Bien, bueno, vamos a estar atentos, ¿no? A ver a quién agarra el guante de ese proyecto de ley para tratarlo en el Parlamento. Como siempre, clarísimo, Nelson Larrañaga, que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, tiene una práctica legal de más de 40 años en relaciones laborales y seguridad social, un referente en nuestro país. Muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá y lo esperamos, por supuesto, en otra oportunidad. Bueno, ha sido un gusto y muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a la pausa y ya regresamos. En McDonald's cumplimos 30 años en Uruguay y queremos celebrarlo contigo.
que hace años que festejás con nosotros. También contigo, que te gustan más las papas de los demás que las tuyas. Y con vos, que siempre te llevas unas papas de más para el camino. ¿Cómo no festejarlo con vos, que haces lo que sea por sacar un antojo? ¡Genio! También lo celebramos contigo, que nos dejás entrar a tu casa. ¡Bien jugado! Con vos, que estudiás cuando todos duermen. Crack, queremos celebrarlo contigo y tu celular. McDonald's, 30 años en Uruguay. Felices de celebrarlo contigo. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Estudios Bet, la consultora de franquicias líder en Uruguay. Conozca la manera más segura de expandir, desarrollar e internacionalizar su negocio. Estudios Bet, líder en franquicias en Uruguay. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Segundo bloque de empresarios de acá, y como lo anunciamos al comienzo, vamos a recibir a Juan Ángel de la Fuente, que es director de Escribanía de la Fuente y director de Ocara. Bueno, Juan Ángel, muchas gracias por venir aquí a Empresarios de Acá. Bueno, muy amable, muchas gracias por la invitación. Bueno, se nos vino de Dolores para la nota. Viene de Dolores, que es donde vivo, así que bueno. Precioso Dolores. Bueno, un saludo para, seguramente muchos desde Dolores nos están mirando. Sin duda que sí, el mejor pueblo del Uruguay. Precioso, precioso. Juan Ángel, bueno, una trayectoria impresionante en todo lo que es escribanía y en todo lo que es también en tecnología vinculada al agro, ¿no? Vamos a hablar de un poco, un mix de esos temas, ¿no? Y los que nos convoca es el derecho informático, ¿no? Y un poco los desafíos de cómo está planteado el derecho informático para las empresas en Uruguay. Si hubiese que hacer un mapa, ¿no?, de cómo está este tema planteado en las empresas, ¿qué se puede decir? Mira, estamos en este momento, el momento del mundo es un momento de cambios, un momento de cambio de paradigmas fuertes e importantes, y lo que te puedo decir que Uruguay está bien, es un país que está posicionado en un trípode que tiene que tener el derecho informático para que las cosas anden. El primero es que haya herramientas tecnológicas que sean fáciles de utilizar, que sean adecuables, que no sean complejas y que realmente puedan ser aceptadas rápidamente por todos sus usuarios. Es decir, en contrapartida de esto te puedo decir que no nos encontramos con herramientas que nadie las entiende o tienen un costo inaccesible. Todo lo contrario, hoy las herramientas tecnológicas necesarias están a la orden del día. Tenemos en Uruguay tecnología de exportación, o sea, acá están las casas de software, son de las mejores a nivel mundial, lo que quiere decir que es un país apto desde el punto de vista de la pata tecnológica. La segunda pata de este trípode, las leyes. En realidad, las cosas para que tengan, por lo menos quienes estamos vinculados al derecho, para que tengan su valor, tienen que tener una legislación que diga que eso vale, ¿no? Porque en definitiva es la manera en la cual se organiza la sociedad. Uruguay tiene desde hace muchísimos años, no es algo reciente, yo hace 25 años que estoy vinculado al derecho informático y Uruguay tiene una infraestructura legal aceptable, muy sólida y que en realidad en muchos casos ha hecho historia a nivel mundial y a nivel regional en cuanto a su legislación. Y hay una tercera pata que es por la cual hoy estamos trabajando de donde nos toca. Yo estuve 15 años en la Asociación de Escribanos, estuve 20 años en la Unión Internacional del Notariado Latino tratando de impulsar estas cosas, y la tercera pata es la más compleja, que es la aceptación cultural del cambio, ¿no? A ver. Esto quiere decir, nosotros podemos tener la mejor ley y la mejor tecnología,
pero si los usuarios no validamos ese cambio, la tecnología no sirve para nada. La tecnología lo que tiene que hacer es facilitar la vida de las personas. O sea, si alguien me pregunta, ¿qué hace la tecnología? En realidad tiene que hacer más fácil o más confortable la vida de las personas. Ahora, los que damos servicios, tenemos que convencernos de que eso es así. Por lo cual, siempre digo que si nosotros tenemos la mejor tecnología y tenemos la mejor ley, pero el usuario, o en este caso el escribano o el operador jurídico, no usa la tecnología, en realidad no hay una eficiencia. ¿Qué pasa allí? ¿Hay falta de costumbre, de información? Bueno, ahí lo que falta es una dicotomía bastante curiosa. Somos grandes, demandamos mucho la tecnología. Generalmente nos gusta salir acá y pedir por alguna de las aplicaciones un vehículo. Nos gusta tener un refrigerador en nuestra casa, nos gusta viajar en avión, pero cuando somos nosotros quienes vamos a dar tecnología, nos parece complejo, ¿no? Y me parece que eso no se arregla ni con ley, ni tampoco con una mejor tecnología, o la tecnología está. Entonces, nosotros estamos en diferentes lugares donde actuamos. Yo soy profesor de la Universidad de Montevideo, que está dando por primera vez en una materia de grado el derecho informático. Y más allá que obviamente que hablamos de la ley, de la tecnología y demás, pero una de las cosas que tratamos de imponer en la cultura de esas personas que en unos pocos meses van a ser colegas es esa necesidad de usar la herramienta tecnológica, es decir, no tener el rechazo. Hay una frase que nos pasa a todos, yo que tengo hijos chicos, muchas veces cuando se traba la máquina llamas a uno de los chicos para que te dé una mano. Y hay gente que directamente no, dice eso es tremendamente complejo. Imagínense firmar documentos con firmas digital, firmar documentos a distancia. Son todas cosas que hoy en el Uruguay se pueden hacer. Hay legislación y hay tecnología para hacerlo. ¿Qué falta? Dar ese salto que es cultural, no es ni legal ni tecnológico para hacer. Entonces, un poco redondeando lo que me preguntabas, Uruguay hoy tiene el ecosistema exacto para desarrollar sistemas tecnológicos, además por la infraestructura que tiene el país, gente con elevado nivel cultural, muchos profesionales, ¿no? Y un sistema muy sólido desde el punto de vista legal y tecnológico. Lo que tenemos que hacer es animarnos a usar la tecnología, ¿no? Bien, hay allí un aspecto no menor que es justamente el sector que valida, ¿no? Le da legalidad al resto de las actividades, que no está tan ayornado allí, ¿no? Es curioso porque la tecnología está al alcance, ¿no? Digo, hay firma digital, hay programas de software que hasta buscan en expedientes, ¿no? La digitalización está a la mano, pero bueno, es una limitante que ¿cómo se resolvería? Bueno, a ver, nosotros de los lugares donde podemos incidir, la Asociación de Escribanos del Uruguay tiene su comisión de informática, trabaja muy bien, las universidades también, pero hay un tema, cuando a mí me dicen si soy especialista, le digo, no, yo no soy especialista, yo soy evangelista. Y evangelista es el que cree algo y lleva la palabra, ¿no? Como hacían los evangelistas. En realidad, yo creo que la tecnología agrega un valor muy importante de precisión, de confort, de comodidad. Y el evangelista es el que trata de llevar la palabra, explicarle a todos que eso en realidad agrega valor. Mira, para darte un ejemplo muy sencillo. En mi profesión muchas veces veo que la gente se queja de la lentitud que pueda llegar a tener un trámite notarial. Y del lado del prestador de servicio, muchas veces la complejidad que pueda haber en reunir un montón de información que es necesaria para dar seguridad jurídica a un acto. Hoy existen, pero no es dentro de 15 años, hoy mismo existirían software que esa labor manual que muchas veces hace el escribano, la puede hacer un software. Y alguien mirado del lado negativo puede decir, bueno, pero van a desaparecer los escribanos. No, los escribanos no estamos formados para subir escaleras de los edificios ni andar buscando distintos tipos de documentación. El escribano es un profesional de derecho que lo que hace es adecuar un negocio jurídico y darle fe a los efectos de que tenga validez jurídica, y con eso hacer una de las cosas más importantes que tiene el derecho, que es que no haya conflicto entre las partes. El escribano es un constructor de derecho. Cuando
las cosas que son automáticas se automatizan, el escribano tiene más tiempo para desarrollar su profesión, para lo cual sirve y para lo cual realmente es formado. Entonces, toda esta tecnología que se pueda ir incorporando a la profesión va a hacer que sea más eficiente. Hay un tema de velocidad, yo creo que hoy estamos en un tiempo donde la velocidad realmente importa, y hay un tema de profesionalización del servicio. El escribano va a hacer las cosas para lo cual fue formado en su estudio y para lo que realmente pueda hacer que no hagan una máquina, ¿no? En definitiva, hoy podríamos poner un número de padrón y que ese padrón circule por todas las oficinas públicas. Empiece por la Intendencia, pase por OCE, vaya al Instituto de Colonización, pase por todos los servicios públicos, vaya al registro, pregunte en BPS si están regularizadas las construcciones, a la DGI, y en cuestión de segundos entregue al escribano un documento digital para que rápidamente pueda actuar. Hoy el escribano muchas veces lo hace en distintas oficinas. ¿Eso se puede hacer hoy o es... A ver, ¿existe la tecnología? Sí. ¿Existe la firma digital? Sí. Falta la interconexión de esos puntos para lograr el éxito, pero estamos a nada de que eso suceda. Entonces, una de las cosas que hacemos los que estamos vinculados a la tecnología es impulsar este tipo de actitudes, porque en tecnología hemos aprendido de que los grandes cambios increíblemente no son grandes cosas. A veces los grandes cambios, como un proyecto que teníamos hace años que le llamamos a ese proyecto las ruedas de la valija, porque ruedas hace millones de años que existen, valijas no sé si millones, pero hace unos miles de años que existen, y recién en el año 80 un piloto de Panam, tú sos muy joven, capaz que no te acuerdas que era Panam, pero que era una gran compañía aérea, se le ocurrió ponerle ruedas a la valija y a partir de ahí nadie compró una valija sin ruedas. Quiere decir que muchas veces los inventos tecnológicos no son inventos de cosas increíbles, a veces son en juntar cosas que son relativamente sencillas. También ser innovador es ensamblar cosas que ya existen. ¿A qué viene esto? Que en el notariado pasa algo del proyecto de las ruedas de la valija. Existe la tecnología, pero nos damos cuenta que a veces faltarían ponerle las ruedas a la valija. O sea que ese padrón que circula entre las oficinas públicas, ese mega certificado, se una. Lo bueno es que hay proyectos que van camino a eso. O sea, vamos camino a que eso suceda y suceda dentro de muy poco tiempo. O sea, no falta mucho para que eso suceda. Bueno, vamos a estar atentos entonces a esas iniciativas. El diálogo es con Juan Ángel de la Fuente, que es director de Escribanía de la Fuente y director de Ocara. Juan Ángel, te invito a que te quedes en el próximo bloque de empresarios de acá. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, no nos vamos sin antes agradecer, por supuesto, a las marcas que me acompañan. El look es de Guapa, los zapatos son de Marcel, los accesorios de Novo de Carmen Manrique, me cuido en Betel Spa y en Malva. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Somos el escritorio líder en la comercialización de predios logísticos e industriales de Uruguay. Más de 1 millón de metros cuadrados comercializados. Contáctenos al 092-391-927, al 2708-1288 o visite nuestra web alamologística.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Carley Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Acércate a conocer un espacio diferente. Urban Cat. Peluquería unisex. Te esperamos todos los días en el subsuelo del nuevo Centro Shopping.
Aprovecha el crédito express para pymes del Banco República. Si tu empresa ya tiene un año de antigüedad, podés pedir hasta $25.000 a sola firma y sin demoras. Lo recibís en un máximo de 48 horas y lo pagás hasta en 4 años. Además, podés cambiar maquinaria y vehículos utilitarios aprovechando la exoneración tributaria del leasing. Conoce más en bro.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Empresarios de Acá se realiza en el Hotel Cottage Carrasco. Carly y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá. Agradecemos por supuesto a Samsung por toda la tecnología que nos provee para realizar este programa. Y estamos en diálogo con Juan Ángel de la Fuente, que es director de Escribanía de la Fuente y director de Ocara. Y a propósito, hablar de la tecnología, ¿no? Como venimos conversando, es también hacer una puesta a punto de lo que sucede en otros sectores, ¿no? Y allí, vinculado a Ocara, que es una empresa tecnológica vinculada al agro, me gustaría saber un poco sobre la visión del momento, ¿no? Que tú tienes sobre las empresas tecnológicas vinculadas al agro. Mira, nosotros, por lo menos en este momento en Ocara, tenemos una visión que la tenemos desde el inicio de la compañía, lo que pasa es que cada vez se ha ido afianzando más. Nosotros creemos que el campo de por sí es el mundo de los átomos. En realidad, todo lo que tiene que ver con el campo es palpable, es tangible, se puede tocar. Pero lo curioso es que atrás de eso que se puede tocar en el campo hay un montón de datos, ¿no? Y lo más curioso de todos, que por lo menos desde la visión de Ocara, están valiendo casi lo mismo los bits que los átomos, ¿no? Entonces, en Ocara estamos viendo que esa visión de átomos más bits generalmente genera una ventaja competitiva, ¿no? Y fundamentalmente el montón de datos que hay hoy en el campo son cosechados de la misma manera que cosechamos el trigo, la soja, la colza, son cosechados los datos. ¿Qué hacemos con los datos? Generalmente los procesamos y al momento de procesar datos, el dato procesado se llama información. Cuando esa información se compila, se convierte en conocimiento, ¿no? Y el conocimiento, cuando se aplica, te permite hacer distinciones precisas. Es decir, la capacidad de distinguir cosas precisas en un corto periodo de tiempo es la definición de inteligencia. Y a nosotros nos gusta mucho ese símil, porque en realidad, ya te digo, arrancando del dato, pasando la información, pasando al conocimiento, y cuando el conocimiento se transforma en aplicación y te permite distinguir, en el campo es de las cosas más importantes, porque cuando uno trabaja con procesos biológicos, los tiempos son fundamentales. Entonces, me parece que estamos pasando en un buen momento de tener la tecnología que nos permite analizar esos datos para poder tomar decisiones precisas. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en Ocara. Están las herramientas que hace 8 o 10 años no estaban, están las herramientas, están los costos también vinculados a esas herramientas que son súper interesantes. Y bueno, eso es lo que hacemos nosotros particularmente dentro de la compañía. Esos datos los pasamos puntualmente al valor de la tierra. Nosotros, Ocara es una compañía que maneja una emisión en la bolsa electrónica de valores y creemos en el campo más datos, ¿no? Y el campo más datos es lo que nos da un resultado puntual y concreto que pensamos que se puede tomar una ventaja, tener más conocimiento que lo que pasa en cada metro de tierra, ¿no? Para repasar un poquitito brevemente, porque hace unos años tuvimos la presencia de uno de los directivos de Ocara Tech, para repasar un poquitito la actividad de Ocara. Ocara es una compañía que lo que hace es maneja fondos de inversión públicas y privados, públicos, como te digo, a través de una emisión en la bolsa de valores, electrónica de valores, y después manejamos distintos fondos privados que confían en Uruguay por su sistema productivo, por la seguridad jurídica, y lo que hace Ocara es gestionar esos fondos de inversión. De la forma que lo hacemos, nosotros creemos que el componente tecnológico en una compañía es sumamente importante para tener esos datos y predecir de alguna manera, de forma rápida, cómo se van desarrollando los negocios dentro del sector agropecuario. Ese es el core business de la compañía. Juan, un ejemplo antes de finalizar la nota de, por ejemplo, cómo esa información redunda en mejores resultados competitivos. Mirá, algo muy sencillo. Cada muy pocas horas pasa un satélite arriba del campo, toma una foto. Esa foto, por un sistema de colorimetría, de comparación de color,
saca unos cuantos índices. Yo no soy agrónomo, pero son más de 10, 12 índices de qué es lo que pasa en el suelo. Eso inmediatamente va a nuestros servidores e incluso a aplicaciones puntuales que tenga el productor en un teléfono celular, en una tablet. ¿Qué permite eso? De que yo siempre lo explico, que no soy un idóneo en la materia, es como si alguien todas las mañanas se hiciera una resonancia magnética. Posiblemente pudiera detectar cualquier anomalía que tenga, cualquier enfermedad en el cuerpo, detectarla rápidamente. Y termino con un concepto que para mí es el más importante que estamos viviendo en estos tiempos. Estamos en tiempos de que es más importante ser ágil que ser preciso. ¿Esto qué quiere decir? Que en cualquier negocio una decisión tomada a tiempo es mejor que una decisión super pensada. Nosotros a veces tenemos un formato de que queremos siempre de que esté perfecto lo que vamos a hacer. Hoy se premia al que toma la decisión rápida. Y para tomar una decisión rápida tenés que tener muy buena información y antes. Y eso es lo que tratamos de hacer en Ocara, darle al productor, darle a nuestros clientes, que son fondos de inversión generalmente, una información muy precisa, pero además con gran velocidad. Ese es un poco el concepto en el que estamos trabajando en la compañía hoy. Bien, qué interesante. Bueno, ha sido un gusto conversar con Juan Ángel de la Fuente, director de Escribanía de la Fuente y director de Ocara. Por supuesto que te espero en otra oportunidad para hablar de otros temas, o nos espera, pues ya nos invitó a Soriano a un asado y unas pizzas caseras, así que capaz que el programa lo hacemos desde allí. Sin duda que sí, están invitados. Muchas gracias por venir, Juan Ángel, ha sido un gusto. Y nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 21 por la pantalla de NSTV. Los espero. En Claro, tenés 60% de descuento en todos los planes por un año. Pasate a pagar menos. Pasate a Claro. Presentó este programa Banco República. Aprovechá el crédito express para pymes del Banco República. A sola firma y sin demoras. Conocé más en brow.com.uy.